bienvenidos. Inglés nivel principiante. Hoy lección 13, segunda parte de palabras WH. Comenzamos. Continuando con esta segunda parte de las palabras WH, vamos a hacer un repaso de las 4 que utilizamos en la clase anterior. Tenemos what, que significa qué, when, cuándo, where, dónde, y which, cuál o cuáles. Ahora en esta lección vamos a analizar 4 de estas palabras WH, como las ven aquí: whose, why, who, whom. La primera, whose, la función que tengo de cada palabra aquí escrita en verde, es la función de whose, es pertenencia, significa de quién o de quiénes. Whose significa de quién o de quiénes. Y vamos a ver un ejemplo con esta pregunta que tengo aquí, de esta primera palabra. Whose computer is this? Whose computer is this? ¿De quién es esta computadora? Whose computer is this? Bien, esta es una pregunta también muy práctica que debemos de aprender para preguntar por cualquier cosa. Por ejemplo, aquí no se puede limitar o no se limita a computer o computadora solamente. Podemos preguntar por cualquier cosa. Pero si vamos con esta pregunta, whose computer is this? La respuesta sería, this is his computer. Esta es la computadora de él. O bien, tampoco se limita a que es de él, puede ser de ella, de ellos. En este caso podemos ver, this is her computer. Esta es la computadora de ella. Bien, aquí podríamos preguntar, como dije, por cualquier otro objeto, cualquier otra cosa. Vamos a usar, por ejemplo, marcador, marker. Ahora preguntaríamos, whose marker is this? Y la respuesta va a ser la misma, this is his marker. Ahora podemos usar aquí marker. O podemos decir que este marcador es de ella, this is her marker. Entonces, como dije, no se limita a una palabra, podemos usar hablar de cualquier objeto, cualquier cosa que nos sea necesario. Entonces, en este caso, usamos aquí marker y computer. Entonces, ¿de quién o de quiénes? Eso es el significado y el uso de la palabra whose. Tenemos la palabra why, que significa por qué, y la función es buscar una razón. Cuando preguntamos por qué, queremos saber la razón del por qué esto o aquello. Why, ¿por qué? Tengo aquí 2 ejemplos, estos 2 primeros. Why are you happy? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz o contento o contenta? Bueno, vea que usamos why para preguntar y usamos because para responder, para dar o explicar la razón. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz o contento? Because, ¿por qué? Because I have a date. Un ejemplo nada más, porque tengo una cita. Puede ser una cita romántica, entonces está feliz él o ella, because I have a date, porque tengo una cita. Why, ¿por qué? Aquí se quería saber por qué estás feliz o por qué estás contento. Otro ejemplo es, why do you exercise? ¿Por qué haces ejercicio o por qué te ejercitas? Bueno, podríamos explicar también la razón del por qué, because, ¿por qué? Recuerde que esta es para explicar y esta es para preguntar. Y significan las dos por qué. Because I want to lose weight. Because I want to lose weight. Porque quiero perder peso. Tal vez estamos un poquito pesaditos y necesitamos perder peso. Entonces, why do you exercise? ¿Por qué haces ejercicio? Because I want to lose weight. Porque quiero perder peso. O si sencillamente la razón del por qué usted hace ejercicio es estar en forma, entonces, because I want to be in shape. Entonces sería to be, lo más pequeño, in shape,
porque quiere estar en forma. Y esa sería la razón y la explicación al por qué haces ejercicio. Tengo aquí otro ejemplo, pero les voy a explicar cómo usamos esta combinación. Recuerda que do not es igual a, don't es igual a do not. Para aquí en contracción usamos don't. Why don't? Esto lo usamos para ofrecer sugerencias. Por ejemplo, si alguien usted lo ve muy cansado o cansada y le dice, ¿por qué no descansas? Entonces la sugerencia sería, why don't you rest? Rest, descansar. Why don't you rest? ¿Por qué no descansas? O si alguien necesita estudiar más para algún examen o para una presentación, entonces podríamos sugerir, why don't you study? ¿Por qué no estudias? Why don't? ¿Por qué no? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué no estudias? O si vemos que alguien necesita ayuda y le sugerimos de que podemos nosotros brindarle esa ayuda, entonces sería, why don't why don't I help you? ¿Por qué no te ayudo? Bien, entonces why, ¿por qué? Y because para explicar el por qué. Y para ofrecer sugerencias podemos usar why don't y luego ya sea el sujeto o pronombre que necesitemos utilizar. Puede ser he, she, etc. En este caso, why don't you? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no te ayudo? Why don't I help you? Bien, esta es la segunda palabra, why, ¿por qué? Ahora vamos a la tercera palabra, WH, que es who. Y esta significa quién o quiénes. Who. Y abajo tenemos la cuarta, que es muy parecida, es whom, con M al final. Whom. Who vimos que significa quién o quiénes y se refiere a persona o personas. Whom es qué o cuál persona o qué o cuáles personas. Hay una diferencia entre las dos. No vamos a entrar en mucho detalle de lo técnico de la gramática por ahora. Solo les explico que who se refiere al sujeto en una oración y whom se refiere al objeto de un verbo o de una preposición en una oración o en una pregunta. Por ahora bastaría decir solamente para facilitarlo y no complicarnos en detalles gramaticales por ahora, que whom siempre se va a contestar con un sujeto o se va a usar el sujeto en vez de who, como lo voy a mostrar a continuación. Y para estos dos, específicamente, le animo a ver mi video número 6, donde hablamos de los pronombres, y ahí mostré una tabla donde están los sujetos o pronombres sujeto, los pronombres, y los pronombres objeto, que es lo que vamos a utilizar aquí a continuación. Bien, entonces siempre va a ser que usemos para who un pronombre o un sujeto, un pronombre sujeto, y para whom un pronombre objeto. Bien, vamos a ver cómo es esto así. Who, ¿quién o quiénes? Tengo aquí dos ejemplos. Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro o maestra? Who is your teacher? Entonces, aquí tengo incompleta la respuesta para mostrarle lo siguiente. Si quitásemos o reemplazamos who y quitáramos el signo interrogativo, para responder a esta pregunta, en vez de who, diríamos, por ejemplo, ella, she is my teacher. Ella es mi maestra. Así de simple. Y en el siguiente ejemplo, who is your father? Nuevamente podríamos reemplazar who y quitar el signo interrogativo y decir, él es mi padre, señalando a la persona. He is my father. Entonces, siempre que tengamos una pregunta con who, siempre vamos a usar en las respuestas los sujetos.
como en este caso, she, he. She, he. Entonces, who significa quién o quiénes. Y vamos a la cuarta palabra, whom. Whom, qué o cuál persona o personas. En este caso, siempre vamos a usar el pronombre objeto, porque whom es el pronombre, es el objeto, perdón, es el objeto de un verbo o de una preposición. Entonces, en este caso, y en estos dos ejemplos, to whom do I submit my exam? To whom do I submit my exam? ¿A quién le entrego mi examen? Bueno, a diferencia de she o he, aquí vamos a usar los pronombres objetos. Entonces diríamos a él o a ella. Si es a él, el maestro, to him. O si es maestra, diríamos to her. ¿Qué significa esto? Enfatizamos de nuevo, a él o a ella, ¿sí? Con whom, a diferencia de who, usamos los pronombres objeto. To him, a él. To her, a ella. Y finalmente, perdón, otro ejemplo aquí. Whom does this pencil belong to? ¿A quién le pertenece? Esta palabra belong es, ya vimos aquí, submit es entregar. Y belong es pertenecer, pertenece. Whom does this pencil belong to? ¿A quién le pertenece este lápiz? ¿A quién le pertenece este lápiz? Whom does this pencil belong to? Nuevamente podemos decir a él o a ella, según sea el caso. To him, o to her. Y podríamos utilizar tal vez el enunciado o la oración completa para responder a esta pregunta. Podríamos decir simplemente to him o to her. O, como es un lápiz, y usaríamos el sujeto o pronombre it belongs, y ahí sí podríamos decir to him o to her. Entonces recuerde, siempre que vemos una pregunta con who, siempre vamos a usar los sujetos, como verá en mi video número 6, la tabla de pronombres, sujetos, he, she, y para los pronombres objeto, que es lo que vamos a utilizar siempre que tengamos la palabra whom, him o her, también ahí puede ver la columna de los pronombres objeto. Y finalmente, cuando escribimos una carta a una empresa o una compañía y no sabemos quién le dará atención, no sabemos el nombre de la persona o del departamento, bueno, específicamente aquí de la persona, entonces en español escribimos a quien corresponda. En inglés escribiríamos to whom it may concern. To whom it may concern. A quien corresponda. Espero que esto vaya quedando claro. Estamos dando una segunda parte. Estamos continuando la primera lección donde vimos estas 4 palabras. Ahora vimos whose, why, who, whom. Espero esto vaya quedando claro y podamos beneficiarnos de esta lección. Para ello también les voy a dejar en mi página de Facebook algunas imágenes y un ejercicio con el cual podemos practicar y revisar si vamos entendiendo el tema. En la próxima clase veremos la tercera parte. Esta fue la segunda parte de palabras WH. Y en la siguiente clase veremos la tercera y última parte de las palabras WH. Esperando esta lección les sea de utilidad, agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima clase. Gracias.